Si me olvidé grabar. Bueno, como les decía, el capítulo se llama superficies y nosotros vamos a tener los tres tipos de superficies, que son superficies cilíndricas, superficies de revolución y superficies cuádricas. Ok, ¿dónde vamos a dibujar? Ya no vamos a dibujar en el plano cartesiano, ahora vamos a dibujar en el plano de tres dimensiones, es decir, en los ocho octantes. Nosotros vamos a tener aquí el plano X, Y, Z, X positivo y Z positivo. ¿Ok? En ese orden vamos a trabajar. X positivo para acá al frente, como que saliendo de la pantalla, y X negativo para el otro lado, como que entrando a la pantalla. ¿Ok? Y positivo hacia la derecha, Y negativo hacia la izquierda. Z positivo hacia arriba, Z negativo hacia abajo. ¿Ok? Entonces, este es el plano en el que nosotros vamos a dibujar. Por si no tienen idea de cómo son los octantes, ustedes tienen que hacer lo siguiente, miren, imaginen que ustedes dibujan un cubo, ¿ya? Pero es un cubo infinito, ¿ya? Entonces este cubo yo lo voy a partir en dos partes, a ver, es como que trazo aquí digamos así, el cuchillo, le paso, corto así la torta en dos partes iguales y también corto la torta por acá, ¿sí? ¿Ya? Entonces corto en dos pedazos ahí, ¿ok? Y también vamos a hacerle una rebanada en la mitad, pero en la mitad aquí, en todo el medio horizontal, aquí está. Vamos a hacer un corte ahí. Entonces ahí se forma nuestro plano. Hice el gráfico muy chiquito, debería haberlo hecho un poquito más grande. Hice el plano, ese ahí es el plano en tres dimensiones. Déjenme hacer el dibujo más grandecito. ¿Ya? Entonces cada cubito pequeño que ustedes ven ahí, en el dibujo anterior que hice, cada cubito pequeño se llama octante. Ya no es como en dos dimensiones. En dos dimensiones ustedes tenían cuadrantes. Ahora ya no vamos a tener cuadrantes. Ahora lo que vamos a tener es octantes. Ok, entonces ahí estoy partiendo ese cubo en las partes que hice anteriormente. Ahí se ve mucho mejor. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos cubitos que ustedes observan aquí se llama octante. Este es el primer octante. ¿Ya? Y así vamos a tener los diferentes octantes. Primer octante, segundo octante, acá atrás va a estar el tercer octante y acá va a estar el cuarto octante. ¿Ok? Y ahí se separan quinto, acá va a estar el sexto octante, perdón, quinto. Aquí va a estar el séptimo octante, ¿sí? Y el octante que no se ve es el octavo, que está en la otra esquina, ¿no? O sea, en esta esquina, pero abajo. Ahí está el octavo octante. Y entonces, no es como en el plano cartesiano que ustedes tenían primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Esto de aquí era en R2, pero ahora en R3 vamos a tener esto, un plano en tres dimensiones y estos cubitos pequeños de aquí se llaman octantes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el eje X positivo, el eje Y positivo y el eje Z positivo forman lo que es mi primer octante. Aquí se forma el primer cubito. Miren ahí. Bueno, está todo chueco, pero bueno, no importa. Se forma este cubito de aquí, el primer cubito. Y así ustedes pueden ir formando los otros octantes, ¿no? Acá estaría el segundo octante, ¿sí? Más o menos así. Es la idea, ¿no? Pero son cubos infinitos, ¿no? No es un cubo pequeñito, sino que son cubos infinitos. Ya, entonces en total tenemos 8 octantes. Las superficies cilíndricas son superficies de dos variables. Por ahí vamos a empezar, cilíndricas. Son fáciles de reconocerlas porque solamente tienen dos variables. ¿Cuáles son las variables con las que vamos a trabajar? Las variables son la X, la Y y la Z. ¿Ok? Pero las superficies cilíndricas solamente tienen dos de estas variables. Puede tener la Y y la X, puede tener la Y y la Z, o puede tener la Z y la X. Por ejemplo, miren, un ejemplo. Si yo pongo Y igual a X al cuadrado, en dos dimensiones, ustedes saben que eso es una parábola, ¿no? Deben saberse los gráficos principales. Y igual a X al cuadrado, en dos dimensiones, eso es una parábola. Pero ¿qué cosa será en tres dimensiones? Vamos viendo. Entonces, en tres dimensiones, primero voy a dibujar el plano, que es el que deben dibujar a cada rato, ¿ya?
X, Y, Z, ya, positivo y negativo, para que se vea bien el dibujo. Entonces, como recomendación, ¿qué yo les sugiero? Yo les sugiero que primero ustedes dibujen la figura en dos dimensiones. Lo primero, es decir, primero dibujen la figura en el plano cartesiano. Entonces, si yo hago eso, aquí está mi plano cartesiano XY. Entonces yo sé que esa parábola es una parábola cóncava hacia arriba y parte en el origen, o sea, pasa por el origen y es de esta forma. Ahí está dibujada en dos dimensiones. Entonces, esta figura en dos dimensiones, tratemos de pasarla acá, al plano en R3. Traten de pasar esta figura acá, al plano en R3. Entonces, veamos dónde está el eje X, veamos dónde está el eje Y. Si ustedes se pueden dar cuenta, el eje X está aquí de forma acostada, pero en realidad está saliendo de la pantalla. El eje Y está acá, de derecha a izquierda. Entonces, si esta parábola yo trato de dibujarla en el plano R3, la parábola debería quedar dibujada así, miren. ¿Ya? Así debería quedar dibujada la parábola. Aquí viene la práctica de ustedes. Tienen que tratar de darle el efecto de que está acostada en el plano XY. Porque, bueno, al inicio es facilito equivocarse, ¿no? Porque tienen que aprender a dibujar. Al inicio posiblemente la dibujen así, ¿ya? Y se va a ver, eso no se ve como que está acostado en el piso, eso más bien se ve como que está totalmente frente a la pared, ¿ya? Entonces, no la puedo dibujar para arriba, no la puedo dibujar para arriba porque para arriba está el eje Z, ¿ya? Y yo no quiero la parábola en el eje Z, yo quiero una parábola que esté formada por el eje X y el eje Y. Entonces la parábola debería estar acostada aquí, como que en este plano. Ya puedo hablar de planos, porque se supone que ya vieron el capítulo de planos, aunque hay que repasarlo igual. Pero, miren, si yo formo aquí un plano imaginario, llamémoslo así, entonces la parábola debería estar acostada en ese plano XY. Este sería el famoso plano XY, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo hago para hacer que la parábola tenga ese efecto de que esté acostada en el piso? Le vamos a llamar piso a esto. Pues fácil, hago una curva más alta y la otra más corta y ya puedo unir estas líneas así de forma inclinada. Y miren, ahí esa parábola ya se ve como que estuviera acostadita ahí en el plano XY. Entonces, ahora, ¿qué más tengo que hacer? Bueno, cuando son superficies de dos variables, que se las llama superficies cilíndricas, tú lo que tienes que hacer es estirar la curva, estirar esa curva o mover esa curva en el eje que hace falta o en la variable que hace falta. ¿Ya? Entonces, esta parábola es y igual a x cuadrado. La variable que hace falta es la z. Entonces, esta curva tú la vas a estirar o la vas a mover en el eje z. Y ahí se va a formar tu sólido o tu superficie. Entonces, si esta figura o esta parábola tú la mueves o la estiras en el eje Z, se te formaría algo como esto. Miren, este puntito yo lo estiro o lo muevo alrededor, ahí lo estiro, ¿no? Lo estiro en el eje Z, en dirección del eje Z, ¿sí? Este puntito aquí, por acá, este puntito de aquí lo estiro, y así voy estirando cada uno de estos puntos. Este puntito lo estiro por acá, y todos estos puntos los voy estirando así, ¿ya? Cada uno de esos puntos. Entonces, cuando yo estire toda la curva, ¿ok? Cuando yo estire totalmente toda la curva, se me va a formar algo como esto, ¿ya? Voy a borrar lo que no necesito. Es cuestión de imaginación nada más. Tratar de imaginar qué sucede o qué se forma cuando yo estiro esa curva. Es simplemente eso, ¿ya? Entonces, miren, se me va a formar esa figura de ahí, ¿no? Aquí sí podemos dibujar una línea, tal vez ahí, para que se vea mejor. Ese sería el gráfico de y igual a x al cuadrado en tres dimensiones. Este es el gráfico de y igual a x al cuadrado en tres dimensiones. Facilito, si ven. Cuando es una figura de dos variables, ustedes primero dibujan la curva y luego esa curva ustedes la estiran. La estiran en el eje que hace falta.
y ahí se forma tu superficie. Esto es una superficie, ¿ya? Es como una hoja de papel doblada, ¿sí? En forma de parábola. Vamos haciendo otro ejercicio. A ver, otro ejemplo. Podemos poner, qué sé yo, z igual a, vamos a ponerle z igual a e a la y. Z igual a e a la y. Entonces, si yo me doy cuenta aquí, yo tengo dos variables, la z y la y. Entonces, lo primero que yo debo hacer, a ver, primero vamos aclarando esto. Cuando ustedes tienen y x, ¿sí? Ustedes siempre dibujan el eje y para arriba y el eje x acá horizontal, ¿sí? El eje y vertical y el eje x horizontal. Es por la jerarquía de las variables, o sea, la y le gana a la x, pero ahora tienes una nueva variable que es la z. Entonces, si te aparece la z le gana a la y la y le gana a la x. Entonces, la z también le gana a la x. Eso quiere decir que si tú tienes una gráfica con z y y, entonces la z va en el eje vertical y la y va en el eje horizontal. Si tú tienes una gráfica con z y x, entonces la z va en el eje vertical y la x va en el eje horizontal. ¿Ok? Eso es lo que también tienen que conocer, pues, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar esto en el plano R2, en el plano cartesiano. Pero nuestro plano ya no va a ser XY. Nuestro plano ya no va a ser XY, porque nuestras variables no son ni X ni Y. Nuestras variables son Z y Y. Entonces, como son Z y Y, la Z le gana a la Y, entonces la Z va vertical y la Y va horizontal. Ok, entonces la Z es como que fuera la variable y la Y es como que fuera la variable X. Eso es lo que quiero que reconozcan, ¿ok? Entonces primero lo vamos a dibujar aquí en el plano R2 y luego lo pasamos a R3. Eso es como para aprender. Ya luego lo pueden hacer directo si desean. Entonces, si ustedes relacionan esto como que la Z fuera la y la Y fuera la X, prácticamente yo tengo que dibujar Y igual a E a la X, que es la que yo sí conozco, o la que ustedes conocen, ¿no? Así lo pueden hacer al inicio, ¿no? Como para no equivocarse. La Z como que fuera la Y es como que fuera la X, entonces te queda Y igual a E a la X. ¿Cómo es el gráfico de esa figura? Bueno, es una función exponencial, tienen que saberse la gráfica, es una función exponencial y viene a ser de esta forma. ¿Ya? Aquí pasa por el punto 1. Es una gráfica de esa forma y tiene una asíntota aquí en el eje, en este caso sería en el eje Y. ¿Ok? Espero que estemos claros todo hasta ahí, ¿no? Entonces ahora esto lo vamos a dibujar en un plano R3. Ya voy a hacerlo grandecito este dibujo para que se vea bien. Ok, entonces aquí está el eje X, aquí vamos a tener el eje Y negativo, aquí está el eje Z, acá está el eje Y este, positivo. A veces también es bueno que ustedes sepan qué se dibuja y qué no se dibuja. No sé si se pudieron dar cuenta acá, cuando yo hice este cilindro, yo borré algunas líneas. Había dibujado esta línea y la borré porque no se ve bien estéticamente. La curva yo la tenía dibujada totalmente completa, pero como que no se aprecia bien, entonces ahí utilizan el borrador y borran, ¿no? Borran las partecitas que no deberían verse. Por ejemplo, si yo borro aquí también el eje, se va a ver hasta mucho mejor la figura. Y es como que el eje sale de adentro de la curva, ¿sí ven? Acá igual, entonces. Es bueno darle esos detalles al gráfico. Recuerden que este capítulo es de dibujar. Entonces, mientras más chévere dibujen, mejor van a sacar, digamos así, pues, ¿no? Ya, entonces, en este gráfico no me conviene ni dibujar el eje Z negativo ni dibujar el eje X negativo. No me conviene. Ya van a ver por qué. Entonces, solamente voy a dibujar así. El eje Y negativo sí me conviene dibujarlo. Entonces, esta curva que está aquí, traten de pasarla a este plano que está acá. Entonces, tiene que estar formada por el eje Z y tiene que estar formada por el eje Y. Entonces, aquí está el eje Z y aquí está el eje Y. Entonces esta curva va a estar frente a nosotros, totalmente frente a nosotros. Aquí está el eje Y negativo
Entonces aquí podemos nosotros dibujar la curva de esa forma. Pasa aquí por el punto 1, un dato importante también es eso. Y listo, miren, ahí tenemos ya dibujada nuestra curva. En este caso la curva sí tiene o sí está frente a nosotros. Ya no está acostadita ni en el piso, ni a un lado, nada. Sino que en este caso sí está frente a nosotros. ¿Por qué? Porque está en el plano ZY. ¿Ya? Entonces, ¿ahora qué debemos hacer? Bueno, ahora esta curva tienes que estirarla o tienes que moverla en la dirección del eje X, en dirección de la variable que hace falta. La variable que hace falta aquí es la X. Entonces, ya, pues ahí viene ya la creatividad de ustedes, la forma de dibujar de ustedes, la imaginación que tienen para poder esta curva moverla o estirarla en dirección de este eje. Si ustedes se dan cuenta, este eje está inclinado. En la vida real ese eje está saliendo de la pantalla, pero aquí en- en la pantalla del cuaderno no se puede dibujar esta flecha saliendo del cuaderno, pero tiene que estar así de forma inclinada. Entonces, esta curva trata de estirarla en dirección de esta flecha, que es el eje X. Entonces, ahí viene, como les digo, ya la creatividad de ustedes. Pues no, por ejemplo, va a quedar algo como esto. Ya, entonces, ahí ya la estoy estirando. Va a quedar algo como lo que estoy dibujando en este momento. Y hay que borrar ciertas cositas que no deberían verse. Pues. Miren, va a quedar así. Va a quedar como una especie de rampa, ¿no? Así donde andan patineta ahí. Como una rampa. Y hay que borrar cositas que no deberían verse. Por ejemplo, esta parte, esta curvita no debería verse, se la borra. Ahí. Se ven, queda como una rampa, ¿no? Entonces ahí estamos estirando. Miren, aquí este punto lo estoy estirando en dirección del eje X. Este puntito lo estoy estirando en dirección, así mismo, con la misma dirección, en dirección del eje X. Y así con cada punto, estirarlo en dirección del eje X. Y ahí quedaría ya el gráfico. Ese es el gráfico de Z igual a E a la Y. Igual, si ustedes desean, como para practicar, pueden descargarse algún graficador. Y ahí pueden ver si han hecho bien o no han hecho bien, pues no. Dejen abrir el graficador. Bueno, hasta que se abra, vamos haciendo otro problema. Espero que esté claro esto de aquí. Entonces, vamos haciendo otro ejemplo y vamos a graficar, qué sé yo, x al cuadrado más z al cuadrado igual a 4. ¿Ya? Algo como eso. Grafiquemos eso. O sea, lo que te van a pedir en el ejercicio es graficar esa figura. Entonces, ¿cómo tú reconoces esa figura? Tú primero dices, bueno, esa figura tiene dos variables, tiene la z y la x, tiene dos variables. Entonces, como tiene dos variables, vamos a tener que estirarla en dirección del eje y, ¿ok? Estirarla en dirección del eje y. Entonces, ¿qué figura es x cuadrado más z cuadrado igual a 4? Siempre te van a poner figuras conocidas, ¿ok? No les van a poner figuras desconocidas, solamente figuras conocidas. Entonces, ¿qué cosa es x cuadrado más z cuadrado igual a 4? Bueno, la z es como que fuera la y, ¿se acuerdan? Esta figura, si tú la dibujas en dos dimensiones, debido a la jerarquía de las variables, la z debería ir en el eje vertical y la x debería ir en el eje horizontal, ¿sí? Porque la z le gana a la y, pues no es lo que expliqué hace un momento. Entonces, es como que la z fuera la y. Si la z fuera la y, entonces yo tendría algo como esto, x cuadrado más y cuadrado igual a 4. ¿Ya? Entonces ahí es donde ustedes tienen que acordarse, ¿y qué gráfica es esta? ¿Qué figura es? Bueno, esta figura es una circunferencia con radio 2. Entonces ahí ya podemos dibujar nuestra figura, nuestra curva, esa va a ser la curva. Una circunferencia de radio 2 en el plano ZX. ¿Ok? Ahora, ya con eso de ahí nosotros podemos venir a nuestro plano R3. Venimos a nuestro plano R3 acá, ¿sí? X, Z, Y. Siempre vamos a poner así las variables en esta materia. ¿Ok? Y necesitamos este eje y este eje. Ya con la práctica ustedes se van a poder dar cuenta qué eje necesitan, pues.
Entonces, miren, esa circunferencia de radio 2, ustedes tienen que tratar de pasarla acá, al plano en R3. Entonces, está formada por el eje Z y por el eje X. Aquí está el eje Z, acá está el eje X. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, tiene que estar aquí, en este plano. Es como un plano inclinado, el plano ZX. La figura o esta circunferencia tienen que tratar de dibujarla con ese efecto de que esté un poquito inclinada, un poquito virada. Ya, esos son los detalles que ustedes tienen que darse cuenta para poder hacer bien el dibujo. O sea, si yo la dibujo así, está mal porque esa circunferencia está frente a mí y la que yo deseo no está frente a mí en este plano, sino que está en el plano ZX. El plano ZX es un plano que está como que de ladito. No sé si se pueden dar cuenta, está de ladito. Entonces la gráfica debería serla de esta forma, miren. Bueno, vale. Vamos a hacerla por aquí así. No puedo dibujarla totalmente simétrica. Simétrica no puedo dibujarla. Tengo que dibujarla un poquito como que aplastada para que se vea el efecto de que está en el plano ZX. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos dibujada esa circunferencia. Una circunferencia de radio 2. Dos por aquí, dos por acá. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos tomar esa curva, tomar esa circunferencia y estirarla. ¿Estirarla en qué eje? En el eje Y. ¿Ya? Porque la Y es la variable que hace falta. Entonces, este punto lo estiras por acá, este punto lo estiras por acá, este punto lo estiras por acá, y así estiras cada punto en dirección del eje Y, ¿sí ven? Entonces allá me quedaría algo como esto. ¿Sí ven? Chévere, ¿no? Y borran lo que no se debería ver. Lo que no se debería ver lo borran. Por ejemplo, no se debería ver esta curva de aquí, no se debería ver porque eso va a estar desde el otro lado. Ahí sí se vería esa parte. Bueno, esto de acá tampoco se debería ver. ¿Ya? Y el eje peor, pues no, el eje no debería verse. Pero ya vamos a dejarlo ahí el eje. Y listo, miren, lo que se va a formar es una especie de cilindro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos, chicas? Confirmen, confirmen, ¿sí está claro? Todo está claro. Ya, entonces miren, ¿cómo quedaría si yo dibujo algo como esto? Me piden graficar z igual a, vamos a ponerle 4 menos y cuadrado. Ahí vamos a ponerle eso. Z igual a 4 menos y cuadrado. Entonces, como tengo la z y la y, yo puedo hacer, digámosle, vamos a ponerle una reducción a las variables para yo poder darme cuenta qué figura es. La z es como que fuera la y la y es como que fuera la x, ¿ok? A eso me refiero con reducción de las variables. Entonces, prácticamente lo que yo tengo es y igual a 4 menos x cuadrado, ¿sí ven? Entonces ahí ya se me hace más fácil reconocerlo. Nosotros no estamos acostumbrados a trabajar con z, y o z y x, ¿no? Sino solamente con X y Y. Entonces podemos hacer esa reducción de variables. Entonces, pero no van a dejar esto, no van a dejar esto escrito. Eso nomás es para su mente, ¿no? Y igual a 4 menos X cuadrado es una parábola cóncava hacia abajo y subida 4 unidades. ¿Ok? Entonces, esa es la información que yo necesitaba. Entonces, dibujamos primero en el plano R2.
aquí va a estar el eje Z, acá va a estar el eje Y, ¿sí? Entonces una parábola cóncava hacia abajo, subida 4 unidades, sería una parábola de esta forma. ¿Ok? Claro que la parábola se va para acá, al infinito y todo, pues, ¿no? Pero es suficiente con que dibujen un pedazo de la parábola. No necesitan mandarla hasta el infinito, es suficiente con que dibujen una parte de la parábola. Aquí va a pasar por 2 y menos 2 y aquí llega hasta el 4. ¿Ya? Entonces, esa es nuestra parábola en 2 dimensiones. Yo no la necesito en 2 dimensiones, yo la necesito en 3 dimensiones. Entonces, ahora dibujamos nuestro plano R3, ¿ya? X, Z, Y. Esos son los ejes positivos. Y el eje que vamos a necesitar en este caso va a ser el de aquí. Ya con la práctica ustedes se van a dar cuenta cuáles son los ejes que necesitan para que el dibujo se vea bien. Ya entonces, esta parábola está en el plano ZY. Miren, el plano ZY es el que está formado por el eje Z y el eje Y. Así. O sea, es un plano que está frente a nosotros. ¿Ya? Entonces, solamente cuando esté frente a nosotros, miren que el otro plano, el plano YX o XY, no está frente a nosotros, está acá en el piso. El otro plano ZX no está frente a nosotros, está como que de ladito, ahí. En cambio, el plano ZY, ese plano sí está frente a nosotros. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes dibujen en un plano frente a ustedes o un plano frontal, ahí sí pueden dibujar la figura simétrica. Entonces, esta parábola yo la puedo dibujar de forma simétrica. ¿Así? Aquí va a estar el -2, aquí va a estar el 2 y aquí va a estar el 4. Ahí está nuestra parábola. Cóncava hacia abajo y subida 4 unidades. Y esa parábola la vamos a estirar en el eje Z, la vamos a estirar en el eje Z. Entonces, porque perdón, en el eje X. La vamos a estirar en el eje X, porque el eje X es el que hace falta, no es la variable que hace falta. Entonces, este puntito lo estiro para acá, en el eje X. No lo vas a estirar para acá inclinado, no, sino que tienes que tirarlo en dirección del eje X, en la misma dirección, es decir, para acá. Este puntito lo estiras para acá, ¿sí? Por ahí debería ser. Y este puntito lo estiras por acá, en dirección del eje X, por aquí. Unen esos puntitos, como que fuera la reflexión, pues, ¿no? Ahí. Y ahí se forma nuestra superficie. Ya podemos borrar esta partecita para que se vea mucho mejor el dibujo. Y listo. Ese sería el gráfico de z igual a 4 menos y cuadrado. Si ven, es como una hoja doblada, pero ahora hacia abajo. Miren, no, a ver, vamos a ponerla acá. Déjenme ver si se puede. Para que ustedes la vean también. Sería bueno que tengan un graficador a la mano eh, para que practiquen, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí voy a poner z igual a 4 menos y al cuadrado. Ahí está. ¿Sí ven? Z igual a 4 menos y cuadrado. Y bueno, el problema es que aquí el eje X aparece en esta otra dirección. El eje X es el eje rojo. El eje verde es el eje Y y el eje azul es el eje Z. Pero nosotros tenemos nuestro dibujo así, con el eje X para esta dirección. Entonces, miren, ahí está esa hojita doblada, ¿no? Ese sería el gráfico que tenemos aquí. Igualito, ¿sí ven? Está claro, ¿no? ¿Nadie tiene preguntas? Bueno, vamos ahora viendo otro tipo de superficies. Esas son las superficies de dos variables, ¿no? Superficies cilíndricas son superficies de dos variables. Vamos viendo ahora lo que son superficies cuádricas. Son las más importantes. Estas figuras, ustedes tienen que aprendérselas, así, como fórmulas, tienen que aprendérselas como fórmulas. Ya, entonces, la ecuación de una superficie cuádrica es súper larga. Es la siguiente. A por x cuadrado más b por y cuadrado más c por z cuadrado más d por x más e por y más f por z más g igual a 0.
donde A, B, coma, punto, punto, hasta G son, son números, ya son números, ¿ok? A, B, C, D, E, F y G son números, ¿ok? Cualquier tipo de números te pueden venir ahí. Entonces, miren, toda esa ecuación gigantesca es la ecuación de una superficie cuádrica, ya, gigante, ¿no? Pero a partir de esta ecuación van a salir varias figuras. ¿Cómo aparecen esas figuras? Esas figuras aparecen completando cuadrados. Cuando tú completas cuadrados, eso es algo que ya deben saber, completar cuadrados. Tú completas cuadrados, X con X, Y con y Z con Z. Completas cuadrados, agrupas, ¿ya? Sumas todo lo que tengas que sumar y ahí te van a aparecer los diferentes tipos de figuras. Por ejemplo, la primera figura que te podría aparecer, la más fácil de todas, una esfera. Ya, todos conocemos lo que es una esfera, ya es como un círculo rotado, ¿no? Eso es una esfera con un radio R, ¿ok? Este puntito que está aquí va a ser el centro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ecuación de una esfera? La ecuación de una esfera es la siguiente: x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado más z menos l al cuadrado igual a el radio elevado al cuadrado. ¿Ok? Donde el centro de la esfera es h, k, l. Ese es el centro. Y la r es el radio de la esfera. ¿Ok? Entonces, pero ¿y de dónde salió esta ecuación de aquí? Esta ecuación de aquí salió de haber completado cuadrados con la ecuación de acá. Nosotros completamos cuadrados, x con x, y con y, z con z, agrupamos, sumamos y todo eso, y apareció esa ecuación de ahí. ¿Ok? Y esa es la ecuación de una esfera. Generalmente o en la mayoría de problemas, ustedes van a trabajar con el centro 0,0, por no decirle todos, porque por lo general en los talleres sí ponen una esfera con centro en HKL, pero ya por ejemplo fuera un examen, un ejercicio rápido, el centro por lo generalmente te lo ponen el 0,0,0. Y si el centro es el 0,0,0, entonces la ecuación te queda así: x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r al cuadrado. Por lo general ustedes van a trabajar es con esta ecuación, ¿ya? Es la que tienen que aprenderse. La ecuación de una esfera con radio r, ¿sí? Entonces ahí se ubican en el plano en R3, ubican el centro. Si el centro es el origen, entonces se ubican en el origen. Si el centro no es el origen, entonces primero dibujan el centro. Dibujan el centro H en X, K en Y L en Z. Dibujan el centro, luego tienen que trazar el radio R, y ya una vez que tracen el radio, ustedes pueden hacer el gráfico de la figura. ¿Ok? Esa es la figura más facilita de todas. Si tú, si tú, este, si tú completas cuadrados aquí, en esta ecuación gigantesca que está acá arriba, te puede aparecer otra figura más. Todo depende de los valores de A, B, C, D, E, F y G, ¿no? Todo depende de eso. Entonces, ¿cuál es esa otra figura? Es un elipsoide, ¿ya? Un elipsoide. ¿Qué cosa es un elipsoide? Ya, pues imaginen que es una elipse rotada. Una elipse rotada. Entonces es como que una pelota de fútbol americano, así digamos. Ya. Una elipse rotada. Ok, así. ¿Sí? Eso es un elipsoide. Una elipse que rota. ¿Sí? Y se forma como una pelotita de fútbol americano. ¿Sí? ¿Y cuál es la ecuación de un elipsoide? Bueno, la ecuación de un elipsoide es la siguiente. Es similar a la de la esfera. X menos h al cuadrado, pero ahora le vamos a dividir para un valor a cuadrado, más y menos k al cuadrado, dividido por un valor b cuadrado, más z menos l al cuadrado, dividido para c al cuadrado, y eso es igual a 1, ¿ya?
Así es la ecuación de un elipsoide. Profe, ¿de dónde salió esta ecuación? Esta ecuación sale de la de acá arriba, de haber completado cuadrados en la de acá arriba. Completas cuadrado y te puede aparecer una esfera, te puede aparecer un elipsoide, te puede aparecer las diferentes figuras que vamos a ir viendo. Esas figuras o esas fórmulas tienen que aprendérselas, como les dije, de memoria. Generalmente nosotros vamos a trabajar con el centro 0,0,0 en la mayoría de problemas, por no decirlos todos. Entonces, si el centro es el origen, la gráfica te queda así: x cuadrado sobre a cuadrado más b cuadrado, perdón, y cuadrado sobre b cuadrado igual a, perdón, más z al cuadrado sobre c al cuadrado igual a 1. Esa es la ecuación del elipsoide en el caso de que el centro sea el 0,0,0. ¿Qué cosa es A, B y C? Bueno, A, B y C son números, ¿no? Son números y son los diferentes ejes del elipsoide, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ¿cómo es esto? A ver, aquí tengo el plano X, Y, Z. Entonces, vamos a suponer que el centro es el origen, ¿ya? Vamos a suponer que el centro está aquí en el origen. Entonces, ¿qué significa este valor que está debajo de la X? Ese valor a cuadrado. A ese valor a cuadrado le sacas raíz cuadrada, te queda a, y esta a es la distancia que hay desde el centro hasta el valor en X, tanto en el lado positivo como en el lado negativo, ¿sí? El valor que está debajo de la Y, a ese valor que está debajo de la Y le sacas raíz cuadrada, te queda b, ¿ya? Entonces, ese valor es el que tú trazas en el eje Y desde el centro, ¿no? Desde el centro acá, a la parte positiva, a ver, este valor es A y este valor es A. Este valor de acá sería B y acá sería B. Tanto en la parte positiva como en la parte negativa. Y ahí ya tú vas formando tu elipsoide. Sí. Obviamente aquí me va a quedar un poquito feo porque no está hecho así a escala, digámoslo así. A mí me va a quedar bien anchísimo, ¿no? Dibujé muy, muy afuera este punto. Ya, entonces, pero es la idea. Vamos a poner este punto más por aquí. Ya, y este puntito también debería estar más acá. Entonces ahí, esos son los valores de A, B y C. La C, ¿qué cosa es? La C es lo mismo, pero con la Z. El valor que está debajo de la Z es C cuadrado, pero a ese valor le sacas raíz, te queda C, y este valor de C es la distancia desde el origen para arriba en el eje Z, ¿sí? Para arriba y para abajo. Entonces ahí ya se me forma el elipsoide, ¿sí ven? Para acá y para acá. Bueno, ahí a ustedes les va a salir más bonito, ¿no? Pero la idea es esa. Eso es los valores de A, B y C. La gráfica es como les digo esta, ¿no? Como una pelota de fútbol americano. Solo que acá me salió un poquito chueca. Ahí le podemos arreglar un poquito. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta, pregunta. ¿Está claro esto de aquí? Son formulitas que tienen que aprenderse. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, dice aquí, siempre va a ir acostado el elipse. No, ¿de qué depende que vaya acostado o vaya parado? Eso depende de los valores de A, B y C, pues. Por ejemplo, si tú tienes algo como esto, x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 1, vamos a ponerle más
Z cuadrado sobre, vamos a ponerle 16, igual a 1. Aquí está sobre 1, ¿no? Solo que el 1 no se lo pone. Disculpen, se me cortó la sesión un momento. Ya, entonces, como iba diciendo, entonces aquí estoy poniendo ya un ejemplo donde el centro es el origen, ¿ok? Este, ahí está, x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 1, solo que el 1 no se lo pone, ¿ok? Y z cuadrado sobre 16 igual a 1. Entonces, esto de aquí no es horizontal, es un elipsoide vertical. ¿Por qué? Porque depende de los valores de A, B y C. Recuerden que A, B y C es la distancia del centro hasta arriba o abajo del eje, o derecha, izquierda, o adelante y al frente. Ya, entonces aquí me doy cuenta que en el eje X solo va a ir de 2 a -2. Recuerden qué hay que hacer con este valor. A este valor 4 le saco raíz y te queda 2, ¿no? Es lo que les expliqué acá. A ese valor de a cuadrado le sacas raíz, te queda a. A ese valor de b cuadrado le sacas raíz, te queda b. Acá lo mismo. A este valor de 4 le sacas raíz, te queda 2. A este valor de 1 le sacas raíz, te queda 1. Y este valor de 16 le sacas raíz, te queda 4. Entonces en el eje Z, esto es en X, esto es en Y, esto es en Z, en el eje Z es más grande. Por lo tanto, el elipsoide va a ser de forma vertical, ¿sí? Entonces, ahí, pues, si lo quieres ver bien, bien chévere, pues tendríamos que dibujarlo en un programa. Por ejemplo, x al cuadrado dividido para 4, ya, más, y al cuadrado dividido para 1, ya. No era necesario poner el 1, pero bueno, más z al cuadrado dividido para 16. Y eso tiene que estar igualado a 1. Y miren, ahí se forma nuestro elipsoide. En este caso es vertical. Todo depende de los valores de A, B y C. Si en el eje X tiene valores más grandes, entonces el elipsoide va a ser en dirección del eje X, ¿no? Miren, en vez de ponerle aquí el 16 a la Z, le pongo 4 en la Z y le pongo 16 en la X. Entonces en la X va a ser más amplio, ¿no? Va a ser así. ¿Sí ven? Se ve como bien aplastadita, parece una pastilla. Ok, pero es por lo que los valores son como múltiplos, así. Es por eso. Entonces, por ejemplo, si acá le pusiera un valor más grande, tal vez se vería un poquito mejor, qué sé yo, 64 será. Miren, ahí se ve más estiradita, ¿sí ven? Recuerden que el eje X es el eje rojo. Entonces, todo depende de los valores de A, B y C. O sea, es una elipse, pero que está rotada, ¿ok? Está rotada. Entonces, por ejemplo, si en el eje Y le pongo el valor más grande, vamos a poner que aquí es 16 en X. O no, 9 nomás, 9 para que se haga 3. Y en el eje Y le pongo 64 para que se haga 8. Ahí pues en el eje, el elipsoide es el nombre correcto, va a ser en el eje Y, miren, acá está el eje Y. ¿Sí ven? Ahí está el elipsoide. Entonces todo depende de los valores de X, perdón, los valores de A, B y C en cada eje. Ok, sería bueno que ustedes se descarguen algún programa para graficar en 3D para que puedan entender lo que están haciendo, lo que están dibujando. ¿Sí? Entonces, vámonos a la siguiente figura. La siguiente figura, ¿de dónde va a salir? Va a salir de acá mismo, de esta misma ecuación. Todas las figuras que vamos a ver en este momento salen de aquí, de esta grandota. En los problemas a ti te van a dar esta ecuación grandísima de aquí. Obviamente A, B, C, D, E, F y G son números. Te pueden poner cualquier tipo de números. Y entonces tú tienes que completar cuadrados con esta ecuación. Ya no les puedo explicar ahorita cómo se completa cuadrados, pues, ¿no? Eso es algo ya del pre. Entonces, si no se acuerdan, repasen, vean un video en YouTube o algo. Entonces, tienen que aprender a completar cuadrados, porque una vez que completen cuadrados, aparecen las figuras dependiendo la forma que te quede, dependiendo los signos de A, B, C, D, E, F y G, te van a quedar las diferentes figuras. Te puede salir una esfera, te puede salir ahora un elipsoide
Y ahora te va a aparecer una nueva figura también, te puede salir, que se llama un hiperboloide. Le puse números, le puse números, le puse números. A ver, espérense, un momento. Uno, dos, tres, sí. Tercera figura se va a llamar un hiperboloide de una hoja. Ok, este capítulo es súper chévere porque luego, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Luego van a intersectar figuras. Van a intersectar figuras cilíndricas con figuras cuádricas. Las superficies de revolución casi no se las utiliza, por eso es que se las deja para el último. Ya luego les enseño. Las cuádricas son las más importantes y las cilíndricas. Entonces, luego ustedes pueden intersectar dos superficies cuádricas y luego obtener la intersección entre las dos superficies. Y ya en el segundo parcial ustedes van a calcular el área de esa intersección, el volumen de esa intersección, la masa de esa intersección, ¿ok? Eso es lo que se ve ya en el segundo parcial. Entonces, para el segundo parcial sí tienen que saber derivar e integrar súper que bien, porque ahí se ven integrales dobles, triples, para poder calcular áreas, volúmenes y todo eso. Ya, entonces, aquí en el primer parcial más que todo es dibujar rectas, planos, límites y derivadas. Ya, entonces eso es lo que se va a ver en este primer parcial. Entonces, ¿cómo es un hiperboloide de una hoja? Un hiperboloide de una hoja se ve así, miren. Aquí tengo un dibujito, lo tengo, no, no, a ver, déjenme ver, está acá, justamente lo tengo en una, a ver, lo tengo creo que aquí, déjenme ver, a ver, déjenme poner una hoja en blanco, una hoja en blanco cualquiera ya. Déjenme eliminar esto de aquí. Ya, por aquí lo cargo, un hiperboloide de una hoja, para que lo vean bien, bien chévere. Subidos, aquí están subidos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá lo tengo. Tengo un dibujito de... Aquí está, miren. Eso es un hiperboloide de una hoja. Súper chévere. La tengo en GeoGebra también, pero no me acuerdo dónde está el archivo. Eh, Esto se puede mover todo. Lo tengo bien dibujado. Fue un proyecto que hice. Entonces, miren, esa es la gráfica de un hiperboloide de una hoja. Ya, entonces, a los lados son hipérbolas. No sé si se pueden fijar. Las hipérbolas que están aquí. Sí, a los lados. ¿Ok? Y la parte de acá arriba, bueno, pueden ser circunferencias o pueden ser elipses también. Aquí en el medio también. En el centro también puede ser una elipse o puede ser una circunferencia. Eso depende de los valores de A, B, C, D, E, F y G, ¿no? Entonces, pero básicamente es para que conozcan bien cómo es un elipsoide de una hoja. Es esta la gráfica, ¿no? Ok, entonces, no, no sé cómo ponerla. Déjenme ver para ver si la pongo acá. Descargar. Ahí sí. Déjenme para hacerle un capture y ponerla acá en el archivo. Ya, entonces para que se vea bien, bien chévere, ¿no? Y entonces miren, ese es el hiperboloide de una hoja. Ahora, ¿cuál es la ecuación de este hiperboloide? ¿De qué depende? ¿De qué depende de que sea parada, acostada o de adentro hacia afuera? Porque también puede ser así. Puede ser acostadita. O puede ser de adentro hacia afuera. O sea, en dirección del eje X me refiero, ¿no? Así, acostadita. ¿Ya? Entonces, aquí está en dirección del eje y acá está en dirección del eje X. Y acá, obviamente, ustedes pueden ver que está en dirección del eje Z, pues, ¿no? Entonces, ¿de qué depende de que esté en X, Y, Z? Bueno, vamos a poner aquí la dirección depende del signo negativo, del signo negativo. Entonces,
El dato o la variable que tenga el signo negativo, ese te indica la dirección. Si la z tiene el signo negativo, entonces va en dirección del eje Z, o sea, va de arriba abajo. Si la Y tiene el signo negativo, entonces va en dirección del eje Y. Y si la X tiene el signo negativo, va en dirección del eje X. El centro de esta figura está por aquí, en el medio, totalmente adentro. Aquí en el medio, pero adentro, adentro de la figura está el centro. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la ecuación? Bueno, la ecuación es así. X menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado. Y aquí vamos a ponerle menos z menos l al cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Es decir, es la misma ecuación de un elipsoide, solo que una variable tiene signo negativo. En este caso se lo estoy poniendo en la z, pero ese signo negativo también puede ir en la y, o sea, también puede ser x menos h al cuadrado sobre a cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b cuadrado más z menos l al cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. ¿Sí ven? Es la misma ecuación de un elipsoide, solo que una variable tiene el signo negativo. Puede ser la z, puede ser la y o también puede ser la x menos x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado y más z menos l al cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Ya, entonces pueden darse este caso o este caso. Ya. No necesitan hacer súper que bien el gráfico. Ya. Lo único que ustedes necesitan conocer es el centro. El centro lo sacan en h, k, l, ¿no? Recuerden, el centro siempre va a ser h, k, l. Ese es el centro. Sacas el valor de h, de k y de l. Que por lo general se trabaja con el origen, ¿sí? Por lo general se trabaja con el origen de coordenadas. Y ahí la ecuación se vuelve más sencillita. Ya, y el signo negativo, ahí ustedes van a poder saber para dónde se abre el hiperboloide. Y simplemente dibujan dos hipérbolas. Por ejemplo, si te dieran la tercera ecuación, suponiendo que el centro es el origen, suponiendo que el centro es el origen, y me dan la tercera ecuación, la tercera, ya, no importan los valores de A, B y C, no importa. En este tipo de gráficos, no importa. Ya si tú quieres ser más preciso, ahí sí tendrías que hacerlo. Entonces, si te dan con signo negativo en la X, entonces el hiperboloide tiene que ser así. Dibujo dos hipérbolas en el eje X y ahí le voy dando la forma, pues no, así. Tendría que ser así. Siempre tratando de dibujar lo mejor que puedan. Lo mejor que puedan. Y ahí está el centro. Ya, entonces en este lado me salió como que un poquito mal. Tal vez un poquito más grande. No sé, tal vez así, ahí. Y acá abajo un poquito más amplia ahí. Ya depende de cómo dibujen ustedes, ¿no? Entonces, y aquí pues también podríamos dibujarle algo así, como porque se vea mejor. Ahí, ¿sí ven? Y aquí podría ser también algo así, digo yo, pues. Como para que se vea el efecto de la figura. ¿Ya? Que es de esta forma. Y aquí tal vez en el medio también, un circulito así, no sé. Ya depende de ustedes cómo dibujen, pues, ¿no? Eh, y eso. Ahora, si ustedes pueden encontrar las intersecciones, a veces es necesario encontrarlas porque el problema puede ser que te pide y encontrar todas sus intersecciones. Por ejemplo, las intersecciones más importantes aquí tal vez sería esta intersección, la intersección con el eje Z también, en el eje X no intersecta. Entonces, la intersección con el eje Z y Y sí son súper importantes, ¿ya? Entonces, si tú quieres encontrar la intersección con el eje Y, aquí, pues simplemente tendrías que reemplazar los valores de cero en las variables que se hacen cero. Entonces, por ejemplo, aquí en este punto, ¿quién es cero? En este punto cero es X y cero es Z.
Sí, ok, en este puntito de aquí está en el eje Y, entonces aquí es 0 en X y 0 Z. Entonces reemplazas X igual 0, Z igual 0 en la ecuación, aquí en X y en Z, y ya resuelves y puedes encontrar el valor de Y. En este puntito de acá, este puntito de intersección de acá, en el eje Z, ¿quién es 0 en el eje Z? En el eje Z es 0 la X y la Y. Entonces reemplazas estos dos valores en la ecuación X y ya te queda todo en términos de la Z. Y ahí podrías encontrar ese punto de intersección. O sea, sí se puede. ¿Tienen preguntas de esta gráfica? Confirmen. Así les quedó claro ese dibujito. Confirmen, confirmen. Preguntitas, ¿no tienen preguntas? Está clarinete. Disculpen un ratito, denme un segundito. Muy bien, entonces esta es otra de las gráficas, ¿no? Vuelvo y repito, el que tenga el signo negativo es la dirección en X, Y o Z, para donde se abre la figura, ¿no? Ok, si ustedes quieren ponerla en un programa, una ecuación facilita, donde A, B y C valga 1, A, B y C valga 1 y el centro también sea el origen, bueno, podría ser así, X cuadrado, vamos a hacer que la Y sea negativa, menos Y cuadrado, más Z cuadrado. Miren, ahí estoy asumiendo que el centro es el origen, que por lo general ustedes van a trabajar con centro en el origen, y estoy asumiendo que A, B y C valen 1. Por eso es que la ecuación me queda así sencillita. Igual a 1. Y ahí se forma nuestro hiperboloide de una hoja. Miren, ¿sí ven? Si ven que el hiperboloide está en dirección del eje Y, ahí está, ¿ya? Y es porque la Y está negativa. Entonces, y ahí hay un hueco. Si ven que es hueca la figura. Entonces aquí está el centro, en el origen, el 0, 0, ahí está. Por eso yo les mencionaba que el centro está adentro de la figura, en el medio, ahí, ¿ya? Si yo le pongo el negativo, se lo pongo en la Z, miren, voy a borrarle ese, le pongo positivo, y le voy a borrar acá y le pongo negativo en la Z, y ahí entonces el elipsoide, perdón, el hiperboloide de una hoja debería estar parado en la dirección del eje Z, ¿no? Ahí, ¿sí ven? ¿Ya? Y lo mismo con X, ¿no? Le borro el negativo a la Z y le pongo el negativo en la X. Ojalá que aparezca, porque cuando pongo el negativo al frente de todo, por lo general no sale, sale error. Vamos a ver, esperemos que no. Entonces ahí tiene negativo en la X. ¿Listo? Ahora aparece el hiperboloide en dirección del eje X, que es el color rojo, ¿sí ven? Ahí está. Muy bien. Entonces ese es el hiperboloide de una hoja, ¿no? De esta misma ecuación que está aquí, de esta misma ecuación que está aquí, cuando ustedes completen cuadrados nuevamente, completan cuadrados y dependiendo de los valores de A, B, C, D, E, F y G, si son positivos, si son negativos, te va a aparecer otra figura nueva. Otra figura nueva. ¿Cuál es esa nueva figura? Se llama, cuarta figura, se llama hiperboloide de dos hojas. Hiperboloide de dos hojas. ¿Ok? ¿Cómo es esa figura? Bueno, no tengo un dibujito por ahí para enseñárselos, pero el hiperboloide de dos hojas es más o menos como
¿Cómo les explico? A ver, es así. Vamos asumiendo que aquí hay un eje. Este eje puede ser el eje X, Y o Z, ¿ok? Por aquí va a estar el centro. Vamos a poner por aquí el centro de la figura. Y el hiperboloide de dos hojas simplemente son dos paraboloides. Así se las puedo explicar. Nosotros ya vimos no, no hemos visto el paraboloide. No hemos visto el paraboloide todavía. Pensé que ya habíamos visto el paraboloide. Ya, entonces miren, así es el hiperboloide de dos hojas. Son como dos parábolas rotadas que se abren hacia arriba y hacia abajo. Así. ¿Ok? Ese es el hiperboloide de dos hojas. Así es facilito. Ya. Este, mm, ¿Cuál es la ecuación? ¿Cuál es la ecuación del hiperboloide de dos hojas? Es fácil. Bueno, algunos profesores la enseñan de la siguiente manera. Es la misma que el hiperboloide de una hoja, solo que en vez de estar igualado a uno, está igualada a menos uno. ¿Ya? Así es como la enseño yo, pero a veces otros profesores la enseñan con dos signos negativos. ¿Ya? Dos signos negativos. Igualada a uno, pero con dos signos negativos. Ya depende de cómo ustedes se acostumbren. Yo la suelo enseñar así, o sea, es la misma del hiperboloide de una hoja, x menos h al cuadrado sobre a cuadrado, más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado, menos, en el caso que fuera en dirección del eje z, menos z menos l al cuadrado sobre c cuadrado, igual a menos 1, igualada a menos 1. Así le enseño yo, pero como les digo, si ustedes multiplican esto por menos, si ustedes esto lo multiplican por menos, entonces aquí va a quedar con menos, acá va a quedar con menos, y el que es negativo se hace positivo. Y acá te queda igualado a 1. Entonces ahora vas a tener dos signos negativos y uno positivo. Entonces, en este caso, el que tenga signo positivo es el eje de tu figura. Pero no me gusta enseñarlo así porque tiene dos signos negativos. No me gusta enseñarlo así, pero ya depende de cómo ustedes quieran aprenderlo, ¿ok? A mí me gusta enseñarlo así, igualado a menos uno, para que tenga la misma forma del hiperboloide de una hoja. Ya, entonces, el que tenga el signo negativo, ese va a ser la dirección de tu hiperboloide de dos hojas. Puede ser el negativo en la X, en la Y o en la Z. En este caso lo estoy poniendo ahora en la Y. En el caso de arriba es en la Z. Y en el caso acá abajo va a ser en la X, ¿sí? Eh, y la ecuación tiene que estar igualada a menos uno, ¿ya? Igualada a menos uno, ¿sí ven? Entonces el signo negativo te indica el eje de la figura, ¿ya? Por lo general, ustedes van a trabajar con centro en el origen. Ustedes van a trabajar con centro en el origen la mayoría de problemas. Tal vez en los deberes o en los talleres, que a veces los talleres son de varias personas, ahí sí te podrían poner un centro en algún otro valor, qué sé yo, uno 2 3 en el centro en el uno 2 3. Entonces, yo les voy a enviar un videito que tengo en mi canal para que sepan, es de un deber de superficies de semestres anteriores, bueno, bastantes semestres anteriores, pero es de puras gráficas. Dura como hora y media el video. Entonces, ahí hay full ejercicios de gráficas y también hay ejercicios donde el eje, perdón, donde el centro ya no es el origen. Entonces, sería bueno que los revisen si ustedes desean, ¿no? Pero igual, ya mismo se los envío al grupo y ahí ya, si ustedes desean, lo ven cuando pueden, pues, ¿no? Entonces, listo. Eso ahí es básicamente el hiperboloide de dos hojas. Así es, estimada. Me están preguntando si estuviera igualado a uno, la dirección sería la positiva, así es. Si estuviera igualado a uno, la dirección sería la positiva. Porque es como expliqué hace un momento, ¿no? ¿Qué pasa si yo esto lo multiplico por menos? Si esto de aquí lo multiplico por menos uno, digámoslo así, entonces acá te queda x menos h al cuadrado sobre a cuadrado, y acá te quedaría menos y menos k al cuadrado sobre b cuadrado, y acá te quedaría menos z menos l
al cuadrado sobre c cuadrado igual a menos 1 por menos 1, 1. Entonces, si estuviera igualado a 1 y hay dos signos negativos, entonces el signo positivo es la dirección. ¿Sí? El positivo es la dirección. También se lo pueden aprender así, y algunos profesores le enseñan así. ¿Ok? Entonces, solamente para que lo vean en el graficador, voy a poner un ejemplo donde el centro sea el 0, 0, 0 y A, B y C valgan 1, para que sea más fácil de resolver. Entonces te quedaría así. X cuadrado menos Y cuadrado menos Z cuadrado igual a 1. ¿Ya? Este sería un ejemplo que tranquilamente te viene en el examen del primero o segundo parcial, porque en los exámenes y lecciones suelen tomar siempre con, bueno, al menos en los exámenes siempre es con centro en el origen, siempre, ¿ya? Los valores de A, B y C, eso sí pueden cambiar, pero yo le estoy poniendo 1, 1, 1 para que sea más fácil graficar nada más. Entonces, miren, ahí está, x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado igual a 1. Entonces, esta figura tiene que estar con dirección en el eje X. Vamos viendo si es verdad. Entonces aquí, déjenme borrar esto de aquí. Ya se paralizó el programa. Entonces vamos a poner aquí x al cuadrado menos y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 1. Y como pueden ver, recuerden que el eje X es el eje rojo, el eje Z es el eje azul y el eje Y es el eje verde, ¿no? Yo voy a trabajar con este programa durante todo el semestre, así que ya pueden ir sabiendo cuáles son los ejes. Me he olvidado de ponerle aquí X, Z y Y. Entonces, como pueden darse cuenta, el centro está en el origen, aquí, y son hipérbolas. Miren, si ustedes lo ven así de frente, son hipérbolas. Una hipérbola, otra hipérbola. Ya, entonces, si lo ven así también, de este lado, por acá arriba, son hipérbolas, ¿se ven? Solo que están rotadas porque son en 3 dimensiones. Y ahí se forma lo que es el hiperboloide de 2 hojas. Así es, que se está abriendo en dirección del eje X. Si en vez de ese signo, si ese signo positivo, yo se lo pongo a la Z, digámoslo así. Ahí estoy poniendo el signo positivo a la Z, entonces ahora se va a abrir es para arriba y para abajo. Bueno, no lo cogí, no agarró, no agarró. A ver, aquí el negativo debería estar acá al frente. Es que a veces cuando se pone el signo negativo al frente no quiere agarrar. Me sale aquí error. Eso pasa cuando a veces pongo el signo negativo al frente. A ver, ahí no lo cogió tampoco. No le quiere agarrar. Que debería poner, a ver, vamos a hacer algo. Vamos a ir menos x al cuadrado. Ahí puede ser que lo coja. No lo coge. Vamos poniendo la z primero. Z al cuadrado menos y al cuadrado menos x al cuadrado. El orden no importa, ¿no? Porque se están sumando o restando, es lo mismo. Igual a 1. No borré. Estoy poniendo iguales, ¿no? Esos son iguales, pero, no son iguales, tienen que ir menos. Es por eso que no está agarrando ahí. Estoy poniendo iguales en vez de menos. Ahí agarro. ¿Se ven? En este caso se abre para arriba y para abajo. Esa es, ese es el hiperboloide de 2 hojas. No es que el uno sea más grande que el otro, no, son iguales, solo que es la escala del dibujo que la tengo mal configurada, pues, ¿no? Muy bien, muy bien. Ese es el hiperboloide de 2 hojas. Bueno, vamos viendo una más porque estoy cansadito ya. ¿De dónde sale esta quinta figura? Sale también de aquí mismo, de esta gráfica, de esta ecuación de aquí, de esta ecuación grande, de aquí sale, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama la siguiente figura? La siguiente figura se llama un cono doble, un cono doble. De ahí hacen falta dos figuras más. Hacen falta lo que es el paraboloide elíptico y hace falta el paraboloide hiperbólico. Eso los enseño el día de mañana. Paraboloide elíptico y paraboloide hiperbólico, que es el más difícil de dibujar. Ya, entonces el paraboloide
El paraboloide hiperbólico es así, miren. Aquí también tengo un dibujito. Es así el paraboloide hiperbólico. Déjenme borrarla de acá atrás. Es como la naranjada. ¿Sí ven? Como una papita frita, sí. Esta de aquí es el paraboloide hiperbólico. Este es el más difícil de dibujar. Ese ya lo enseño mañana al inicio de la clase. Entonces, ese es el famoso paraboloide hiperbólico. Entonces, muy bien. Un cono doble. Un cono doble. ¿Cuál es la ecuación de un cono doble? Es la misma. X menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado menos, puede ser el menos en la x, y o z, ya saben qué significa eso, z menos l al cuadrado sobre c cuadrado, pero ahora está igualado a cero. Esa es la única diferencia, que está igualado a cero. Entonces, este menos puede estar en la x, puede estar en la y o puede estar en la z. ¿Qué significa el menos? Es para dónde se abre el cono, pues, ¿no? El nombre lo dice, cono doble. O sea, son dos conos. Son dos conos de la siguiente forma. Para acá y para acá. Dos conos igualitos, pues, ¿no? Entonces ahí tenemos un cono doble. Son dos conos igualitos, pero en este caso no me salieron igualitos. Y aquí está el centro. Que generalmente el centro está en el origen. Generalmente está en el origen. Entonces, ese eje de color rojo es para dónde se abre el cono, pues, ¿no? Entonces, dependiendo del signo, si el negativo está en la Z, se abre en dirección del eje Z, si está en la Y, en dirección del eje Y, si está en la X, en dirección del eje X. Y lo mismo, o sea, es la misma ecuación, solo que acá queda igualada a cero, nada más. Eso es todo. Ok, entonces un ejemplo sencillo, sencillo, que luego van a ver en el segundo parcial que aparecen a cada rato, donde el centro es el origen y A, B y C vale 1. Eso aparece a cada rato en el segundo parcial. Entonces, podría ser algo como esto, x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado igual a cero. O también te pueden dar despejada la z. Aquí, en este caso, te podrían decir z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. También te podrían dar así, ¿ya? Y esa sería la gráfica de un cono doble, esta o la de acá, ¿ya? En algunas ocasiones te suelen dar así, miren. En vez de dártela así, te dan así. Z igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Ok. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Cuando a ustedes les dan un gráfico con raíces, quiere decir que se tienen que quedar solo con un pedazo. O la parte de arriba o la parte de abajo. O la derecha o la izquierda, o la de al frente o la de atrás, dependiendo en qué dirección van. Entonces, porque el gráfico original es este es el cono doble, este es el cono doble, ¿ok? Z cuadrado igual a X cuadrado más Y cuadrado, ese es el cono doble. Pero si yo a esto le saco raíz cuadrada, recuerden que cuando ustedes sacan raíz, siempre tienen que poner más menos, ¿ya? Entonces, el más es la parte de arriba, el menos es la parte de abajo. Pero si a ustedes no les dan más menos, sino que les dan así nomás más, quiere decir que solo deben quedarse con la parte de arriba. Solo cono superior. Y viceversa, ¿no? Si tienen z igual a menos raíz de x cuadrado más y cuadrado, entonces esto de aquí es solo el cono inferior. ¿Ok? Y esto es válido para cualquier figura, no solo para el cono, esto es válido para cualquier figura. Para la esfera, para el elipsoide, el hiperboloide de una hoja, de dos hojas, y los que vamos a ver mañana también. ¿Ok? No sé si tienen alguna preguntita hasta ahí, chicos, chicas. Espero que les haya quedado clara esta clase, ¿no? Nos vemos el día de mañana. Pasen bien. Chao, chao. Gracias. Ya, chao, chao. Pasen bien. Chao, profe, gracias. Chao, chao.